¿Sabías que el trastorno de los sonidos del habla, cuyo acrónimo es TSH, es el diagnóstico que hoy en día sustituye a la dislalia y al trastorno fonológico o cualquier otra denominación que tradicionalmente utilizábamos para aquellos niños, adolescentes o adultos que evidencian una dificultad articulatoria, principalmente en los segmentos, es decir, en las consonantes y vocales? Pero además, ¿sabías que este trastorno es el más frecuente en la clínica logopédica, fonoaudiológica o de terapia del lenguaje? Sí, porque el TSH muchas veces está inmerso en un trastorno más global o en un diagnóstico más amplio. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, por lo general, también va a tener problemas a nivel fonético, fonológico, para producir segmentos, es decir, consonantes y vocales, pero además pueden tener también problemas en los suprasegmentos, es decir, en la entonación, en el acento léxico, que son elementos prosódicos. El TSH se estudia hace muchos años y con los estudios no tan recientes se ha comprobado que evaluar e intervenir ha cambiado totalmente. Tradicionalmente se asumía que los niños que tenían problemas para articular estos segmentos y los suprasegmentos evidenciaban debilidad muscular, evidenciaban un tono alterado, evidenciaban poca capacidad respiratoria para producir los sonidos, y de ahí se proponían diversas formas de evaluar y tratar que tenían que ver con aspectos fisiológicos musculares y no con aspectos lingüísticos y musculares, porque el habla, la producción de los sonidos del habla, tiene aspectos lingüísticos y neuromusculares. Los músculos se mueven de acuerdo a los sonidos que nosotros tenemos que emitir. Entonces hemos preparado el experto en trastorno de los sonidos del habla, y esta es una edición más donde hemos organizado rigurosamente aquellos temas que tú debes conocer para que puedas actuar bien con estos niños. Haremos un recorrido de más de 70 horas teniendo diferentes temas. Por ejemplo, iniciaremos este experto con elementos cognitivos que debemos saber y que influyen en la producción del habla, cómo las funciones ejecutivas influyen en la producción del habla, cómo el lenguaje está muy relacionado a la producción del habla. Y después entraremos también a temas muy específicos que tienen que ver con conocer todos los segmentos que tenemos en el español, cómo se producen esos segmentos, cómo los niños aprenden esos segmentos, es decir, consonantes y vocales, cómo los niños aprenden los elementos suprasegmentales, la prosodia. Todo eso iremos viendo en los primeros módulos de este experto. Y después ya entraremos a la evaluación. Presentaremos pruebas para evaluar tanto TSHs de etiología más lingüística, que es la gran población de estos niños, pero también presentaremos herramientas para poder valorar a los niños que tienen una etiología más motora, que no quiere decir que no tengan problemas de índole lingüística también. Simplemente su problema es más de índole en la planificación, programación o ejecución de los sonidos del habla. ¿Ok? Entonces, veremos también cómo se puede evaluar a estos niños, cómo hacer un diagnóstico diferencial entre alteraciones fonéticas, fonológicas, entre los diferentes trastornos motores del habla infantil. También veremos cómo actuar tanto con niños de índole idiopática, donde subyace su problema más en la parte lingüística, pero también veremos temas relacionados a estos niños con trastornos o con etiologías más motoras. Por si fuera poco,
tenemos un módulo donde se abordará también a los niños que tienen más problemas estructurales, especialmente los que tienen hendidura o fisura labiopalatina, con una reconocida fonoaudióloga a nivel mundial, que es Mari Carmen Pamplona. Ella nos hará un recorrido en cómo evaluar y cómo intervenir en esta población. Para finalizar este experto, también tenemos una clase donde se abordará qué hacer con estos niños que, además de evidenciar problemas fonéticos, fonológicos en la producción de sonidos del habla, también evidencian al mismo tiempo un problema en la fluidez. Es decir, estos niños que son diagnosticados con TSH y tartamudez al mismo tiempo. Y lo veremos junto a Gonzalo Leal, que es un reconocido a nivel mundial en los problemas de tartamudez, con su equipo. Entonces, no te puedes perder de este experto, donde tú saldrás con mucha información y bastante preparado para poder actuar con estos niños. Te esperamos en el experto en TSH. Un abrazo.